Elizabeth estaba sentada en la sala de conferencias del Hotel Grand Plaza de Boston, tomando cuidadosas notas sobre los detalles de la presentación. Esta semana era crucial para su carrera. La conferencia anual de marketing podía traer nuevos contratos y oportunidades para la empresa. De repente, su teléfono vibró y en la pantalla apareció la foto de una sonriente niña pelirroja de 12 años. ¿Ana? ¿Pasa algo?, pensó Ana mientras salía silenciosamente de la habitación. ¿Mamá? La voz de su hija sonaba insegura y un poco preocupada. ¿Puedes hablar? Elizabeth sintió que el corazón le latía más deprisa. Ana rara vez la llamaba durante las reuniones de trabajo. Sí, cariño. Acabo de salir de la habitación. ¿Qué ha pasado? Una pausa. Elizabeth oyó que su hija respiraba hondo. El padre y la abuela de Margaret se han ido. Dijeron que era un viaje familiar, pero... La voz de Ana tembló. Me han dejado sola en casa. Elizabeth se quedó helada, apoyada contra la fría pared del pasillo del hotel. ¿Cómo que se han ido? ¿A dónde han ido? ¿Cuánto tiempo? Las preguntas salieron volando una tras otra. Una semana. Dijeron que iban al lago Michigan. La abuela Margaret dijo que era una tradición familiar especial, solo ella y su padre. Elizabeth sintió que la rabia le invadía el pecho. Michael sabía que ella viajaba por negocios esa semana. Lo habían hablado hacía un mes cuando planearon el calendario. Ana, ¿se han ido ahora? No, mamá. Se fueron anoche, después de cenar. Yo no quería molestarte por la noche. La voz de Ana se volvió más tranquila. La abuela dijo que ya era mayorcita para estar sola. Elizabeth cerró los ojos intentando mantener la calma. 12 años. Su hija solo tenía 12 años y la habían dejado sola durante una semana. ¿Has comido hoy? ¿Hay comida en la nevera? Sí, me he hecho unas tostadas para desayunar. Mi padre ha dejado dinero en la mesa y me ha dicho que podía pedir una pizza si quería. Pizza. Dejó sola a una niña de 12 años y cree que la pizza lo resolverá todo. Elizabeth sintió que se clavaba las uñas en la palma de la mano. Escúchame con atención, cariño. Voy a llamar a la señora Thompson, la vecina. Ella te vigilará hasta que yo vuelva. No abras la puerta a nadie más que a ella, ¿vale? Sí, mamá. Pero... Ana vaciló. No tienes que interrumpir para esto. De verdad que puedo estar sola. Elizabeth sintió que se le estrujaba el corazón al oír estas palabras. Su hijita intentaba ser fuerte, intentaba no causar problemas. Ana, escúchame, no tienes por qué estar sola. No está bien que hayan hecho esto. Voy a llamar a mi padre ahora mismo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Mamá? Ana habló por fin. Cuando estaban hablando del viaje, la abuela Margaret dijo algo extraño. Dijo que papá necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Margaret siempre había sido un problema en su matrimonio. Desde el primer día que se conocieron, su suegra la consideraba un fenómeno pasajero en la vida de su hijo. Solo está deslumbrado por tu belleza, querida, pero una familia de verdad es algo más, le dijo en la fiesta de compromiso. No te preocupes por eso ahora, ¿vale? Intentó Elizabeth que su voz sonara segura. Yo me ocuparé de ello. Después de hablar con su hija, Elizabeth se quedó unos minutos en el pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. En sus 15 años de matrimonio, había habido muchos momentos en los que Michael y su madre habían formado una coalición contra ella. Pequeñas decisiones que se tomaban sin contar con ella. Tradiciones familiares de las que ella quedaba excluida. Pero dejar al niño solo... Sacó su teléfono y marcó el número de su vecina. La señora Thompson, una anciana viuda que vivía en la casa de al lado desde hacía 10 años, contestó al primer timbrazo. Elizabeth, querida, ¿qué tal la conferencia? Señora Thompson, necesito su ayuda, le explicó Elizabeth brevemente la situación. Oh, Dios mío. Por supuesto, cuidaré de Ana. No te preocupes, iré a verla enseguida. ¿Y sabes qué? Acabo de hacer una tarta de manzana. Gracias.
Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Intentaré volver lo antes posible. La siguiente llamada fue a su jefe, Robert. Tengo que volver a casa, dijo sin saludar siquiera. Era una situación familiar. Robert, que llevaba 8 años trabajando con ella, no hizo demasiadas preguntas. Tu presentación es mañana a las 10. ¿Puedes hacerla vía Zoom? Sí, por supuesto. Gracias por su comprensión. Elizabeth volvió rápidamente a la sala de conferencias, recogió sus cosas y se dirigió al ascensor. Ahora era el momento de la llamada más difícil. Marcó el número de su marido, pero no contestó. Unos minutos más tarde, recibió un mensaje. No puedo hablar. Estoy pescando con mi madre. ¿Va todo bien? Elizabeth se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo que la ira se mezclaba con una amarga decepción. Pescando con mi madre. Como si fuera normal dejar a un niño solo en casa y salir a divertirse. Empezó a escribir una respuesta, la borró y volvió a empezar. Finalmente, escribió: Hablaremos cuando vuelvas. Y sí, Michael, Ana está bien, aunque no es gracias a ti. Al salir del hotel, Elizabeth recordó su última conversación con su suegra. Fue la semana pasada cuando Margaret había venido a cenar Van Mason. «¿Sabes, Elizabeth?», le dijo, removiendo el té con una cuchara de plata. «A veces una mujer necesita pensar en sus prioridades. Familia o carrera es una elección difícil, ¿no?». Ahora estas palabras adquirían un nuevo significado. No era una visita casual ni un comentario inocente. Era parte de un plan. En el taxi de camino al aeropuerto, Elizabeth miró por la ventanilla los edificios de Boston y pensó en lo mucho que habían cambiado las cosas. Antes, ella y Michael soñaban con un futuro juntos, planeaban viajes, hablaban de cómo criarían a sus hijos. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo empezó su madre a desempeñar un papel tan importante en sus vidas? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ana. La SRA. Thompson ha traído un pastel. Siento molestarte en la conferencia. Elizabeth sintió que se le hundía el corazón. Su hija se disculpaba por haber pedido ayuda cuando se había quedado sola. ¿Qué clase de familia es esta en la que una niña tiene miedo de ser una carga? «Hiciste lo correcto, cariño», respondió ella. «Estaré pronto en casa. Te quiero». Cuando el taxi se detuvo en el aeropuerto, Elizabeth supo que no se trataba de otra broma de su suegra ni de una imprudencia de su marido. Era el momento de la verdad, y aunque no sabía lo que le esperaba en casa, una cosa estaba clara: no volvería a ocurrir. Elizabeth aferró con fuerza el teléfono entre sus manos mientras se sentaba en el asiento del avión. Las 2 horas y media de vuelo le parecieron una eternidad. La foto de su hija volvió a aparecer en la pantalla del teléfono. Ana había enviado un mensaje diciendo que la señora Thompson le había traído el almuerzo. Elizabeth marcó el número de Michael por tercera vez, respirando hondo para tranquilizarse. Al quinto timbrazo, oyó su voz. «Hola», dijo Michael despreocupadamente, como si no hubiera pasado nada. De fondo se oían salpicaduras de agua y risas de mujeres. Elizabeth sintió que las manos le empezaban a temblar de rabia. «¿Puedes decirme qué está pasando? ¿Qué se supone que está pasando?». Su voz sonaba irritada. «Mamá y yo pasamos tiempo juntas. Es natural, ¿sabes? ¿Natural?». Elizabeth intentó bajar la voz, mirando a los demás pasajeros. «Has dejado a nuestra hija de 12 años sola en casa. ¿Cómo puede ser eso natural?». Se oyó un crujido en el teléfono seguido de la voz mandona de Margaret. «Elizabeth, querida, ¿por qué haces tanto drama? Solo estamos pasando unas vacaciones en familia». Elizabeth sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal al oír aquel tono tan dulce. «¿En familia?», le tembló la voz. «¿Y Ana? ¿No forma parte de esta familia?». «Claro que sí». La voz de Margaret se volvió aún más dulce. «Pero ahora mismo Michael necesita tiempo para pensar. Últimamente has estado...». «Mamá, ya basta»,
la interrumpió Michael, pero sonaba inseguro. No, déjale terminar. Elizabeth sintió que la ira la invadía. ¿Qué querías decir, Margaret? ¿Qué ha pasado últimamente? Margaret hizo una pausa teatral. Últimamente has estado muy ocupada con tu carrera, querida. Has estado viajando todo el tiempo, con reuniones y presentaciones. Michael necesita una familia de verdad, ¿sabes? ¿Una familia de verdad? Elizabeth sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. ¿Qué significa eso? Significa que un hombre debe tener una esposa que dé prioridad a su familia, dijo Margaret, y que no salga corriendo en viajes de negocios, dejándole solo. ¿Solo? Elizabeth apenas podía contener su ira. ¿Y quién ha dejado sola a la niña ahora? ¿Quién se ha ido sin siquiera avisarme? Ana es una chica adulta, intervino Michael. Ella puede... Tiene 12 años, exclamó Elizabeth, y varios pasajeros se volvieron hacia ella. Bajó la voz. 12 años, Michael. ¿Cómo has podido? No seas tan dramático, dijo. La señora Thompson está aquí por si pasa algo. Ah, ¿así que ahora nuestra vecina es responsable de nuestro hijo? Elizabeth sintió un nudo en la garganta. Es estupendo, es estupendo. Elizabeth, la voz de Margaret volvió a ser melosa. Siempre lo complicas todo. Michael solo intenta... ¿Intentando hacer qué? Interrumpió Elizabeth. ¿Qué intentas hacer, Michael? ¿Castigarme por mi trabajo? ¿Por no quedarme en casa como quiere tu madre? Se hizo el silencio en el teléfono. Entonces Michael habló en voz baja. Necesito tiempo para pensar. Sobre nosotros, sobre todo esto. Elizabeth sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Recordó todos aquellos pequeños momentos de los últimos meses, su frialdad, sus constantes conversaciones en voz baja con su madre, las miradas extrañas. ¿Pensar? Su voz se volvió gélida. ¿Y decidiste pensar, dejando sola a nuestra hija? Le dejé dinero para pizza, dijo él como si eso lo explicara todo. Dinero para pizza, repitió Elizabeth. Eso es genial, simplemente genial. Elizabeth, intervino Margaret, todos queremos lo mejor para la familia. Quizá tú también deberías pensar en tus prioridades. Elizabeth sintió que algo se rompía en su interior. 15 años de matrimonio y aquí estaba, sentada en un avión, escuchando a su suegra intentando destrozar a su familia. ¿Mis prioridades? Dijo en voz baja. Mis prioridades son la felicidad y la seguridad de mi hija, y las dos acabáis de demostrar que eso no os importa. No te atrevas a decir eso, gritó Margaret. Michael es un gran padre. Un gran padre no deja sola a su hija en un viaje familiar con su madre, replicó Elizabeth. Lisa, la voz de Michael estaba cansada. ¿No vamos a qué, Michael? ¿Decir la verdad? Elizabeth sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Sabes qué? Querías tiempo para pensar, pues piensa. Pero cuando llegue a casa, vamos a tener que hablar seriamente. Elizabeth, la voz de Margaret se volvió cortante. No te atrevas a amenazar a mi hijo. No es una amenaza, Margaret. Es un hecho. Elizabeth se secó las lágrimas. ¿Y sabes qué? Me alegro de que hayas mostrado tu verdadera cara. Ahora sé con quién estoy tratando. Pulsó el botón de desconexión y se echó hacia atrás, temblando de emoción. Su teléfono vibró de inmediato. Michael intentaba devolverle la llamada. Ignora la llamada. Unos minutos después, recibió un mensaje suyo. Te equivocas. Mamá solo quiere ayudar. Elizabeth sonrió amargamente. ¿Ayudar? Oh, sí. Margaret siempre había querido ayudar a destruir su matrimonio, ayudar a convencer a Michael de que su mujer era una mala madre. Miró por la ventanilla del avión hacia las nubes y recordó cómo había conocido a Michael hacía 15 años. Entonces era diferente, fuerte, independiente, capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo permitió que su madre tomara el control de sus vidas? El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Ana. Mamá, la SRA.
Thompson me hizo sándwiches. No te preocupes por mí. Elizabeth sintió que se le apretaba el corazón. Su hijita trataba de ser fuerte, de no causar problemas. Pero una niña de 12 años no debería ser fuerte en una situación así. Debería ser una niña cuidada por sus padres. «Estaré pronto en casa, cariño», ella respondió. «Te quiero». Elizabeth cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. Era casi la hora del vuelo y tenía que decidir qué hacer a continuación. De lo que estaba segura era de que no permitiría que Margaret siguiera manipulando a su familia. Sacó un cuaderno del bolso y empezó a escribir. Todas las veces que Margaret había interferido en sus vidas en los últimos años, todas las veces que Michael se había puesto del lado de su madre en lugar de su mujer. La lista era larga, demasiado larga. «Señoras, ¿desean algo de beber?» La voz de la azafata la sacó de sus pensamientos. «Sí, por favor». «Agua», respondió Elizabeth, y cuando la azafata le tendió un vaso, aún le temblaban las manos. Volvió a mirar la lista de su cuaderno y añadió un último punto. Dejar a un niño de 12 años solo en casa en un viaje familiar. Debajo escribió en letras grandes: «Basta». Elizabeth se quedó mirando la puerta de su apartamento, con la mano suspendida sobre el pomo. Después de un vuelo agotador, 2 escalas y un largo viaje en taxi, por fin estaba en casa. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. «¡Mamá!», se oyó la voz amortiguada de Ana detrás de la puerta, seguida del ruido de pasos. Elizabeth respiró hondo y abrió la puerta. Lo que vio le estrujó el corazón. El salón parecía haber sido atravesado por un pequeño tornado. Cosas desparramadas, platos sucios sobre la mesa de centro, pizza sin comer en una caja. Ana se arrojó a sus brazos y Elizabeth abrazó a su hija con fuerza. «Siento, cariño, haber tardado tanto en llegar. No pasa nada, mamá. La señora Thompson ha estado conmigo todo el día». Ana se apartó y miró a su madre con sus grandes ojos marrones. «Solo se fue hace una hora, cuando le dije que me iba a la cama». Elizabeth miró a su hija. El pelo revuelto, el pijama de ositos que llevaba desde el año pasado y que ya le quedaba pequeño. Tenía un rastro de salsa de tomate en la mejilla. «¿Has comido algo más que pizza?», preguntó, intentando mantener la calma. Ana se encogió de hombros. La señora Thompson trajo bocadillos y sopa y una tarta de manzana, pero entonces llamó papá y dijo que podíamos pedir pizza. Elizabeth sintió que la rabia volvía a invadirle el pecho. Por supuesto que Michael había llamado para sobornar a su hija con pizza, no para ver cómo estaba. «¿Mamá?». La voz de Ana es más tranquila. «¿Estás enfadada?». «No, cariño». Elizabeth forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada del camino. Vamos a ordenar un poco y luego me cuentas cómo te ha ido el día». Empezaron a limpiar juntas. Elizabeth se dio cuenta de que Ana intentaba mantener el orden. Había una taza lavada en la cocina y la cama estaba bien hecha en el dormitorio. Pero la niña de 12 años simplemente no podía con todo ella sola. «¿Sabes?», dijo Ana recogiendo las revistas desparramadas. Cuando papá y la abuela se iban, la abuela dijo algo extraño. Elizabeth se quedó paralizada. «¿Qué dijo, querida?», le dijo a papá. «Por fin entenderás lo que es más importante para ti». «¿Qué quería decir, mamá?». Elizabeth sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Margaret ni siquiera intentaba ocultar sus intenciones. Estaba manipulando abiertamente la situación delante de los ojos de su nieta. «A veces los adultos dicen estupideces», dijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No te lo tomes como algo personal». Pero Ana era una niña demasiado lista para echarse atrás tan fácilmente. «Pero no está bien, ¿verdad? ¿Dejarme sola y llamarlo viaje familiar?». Elizabeth se sentó en el sofá y palmeó el que tenía al lado. «Ven aquí, cariño». Ana se sentó a su lado, metiendo las piernas debajo. En esos momentos parecía especialmente pequeña y vulnerable. «No, no está bien», dijo Elizabeth con suavidad.
Los padres no deberían hacer eso. Entonces, ¿por qué lo hizo papá? La pregunta flotaba en el aire, pesada y dolorosa. Elizabeth recordó su conversación con Michael en el avión, su tono indiferente, la intervención de Margaret. A veces, comenzó lentamente, los adultos cometen errores, incluso los padres, sobre todo cuando siguen el consejo equivocado. ¿Te refieres a tu abuela? Ana era demasiado perspicaz para su edad. Me refiero a que tu padre debería haber pensado en ti primero, replicó Elizabeth. Y ojalá hubiera estado allí cuando ocurrió. No es culpa tuya, mamá. Ana se apoyó en ella. Estabas en una conferencia importante. Elizabeth abrazó a su hija y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No hay nada más importante que tú, ¿lo entiendes? Nada. Se quedaron un rato abrazadas. Entonces Ana bostezó. Es tarde, dijo Elizabeth. Es hora de irse a la cama. Mañana es día libre, podemos desayunar juntas y... ¿No vas a ninguna parte? Se apresuró a preguntar Ana, con voz temerosa. Elizabeth sintió que se le apretaba el corazón. No me iré a ninguna parte, te lo prometo. Estaré aquí para ti. Cuando Ana por fin se durmió, Elizabeth volvió al salón y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía el teléfono delante con 3 llamadas perdidas de Michael y un mensaje de Margaret. Espero que te hayas calmado y estés dispuesta a discutir la situación como una adulta. Elizabeth sonrió con amargura, como un adulto, y actuar como un padre responsable, como una abuela cariñosa, como un marido fiel. Se levantó y se acercó a la ventana. Por la noche, la ciudad centelleaba de luces, y en algún lugar, junto al lago Michigan, su marido estaba pensando en su futuro bajo la atenta mirada de su madre. Y aquí, en su apartamento, su hija dormía, aún con el pijama demasiado pequeño, porque nadie le había recordado que debía cambiarse. Elizabeth sacó el portátil del bolso, abrió una carpeta de documentos y creó un nuevo archivo. En la línea superior escribió: Plan de acción. El primer punto era sencillo: proteger a Ana a toda costa. Escribió el segundo punto más largo, borrándolo y reescribiéndolo varias veces: encontrar un buen abogado de familia. Miró estas 2 líneas y sintió que algo en su interior por fin se rompía. 15 años de matrimonio, 15 años intentando ser una buena esposa, una buena nuera, una buena madre, y esto es a lo que ha conducido. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Michael. Volvemos dentro de 4 días. ¿Podemos hablar entonces? Elizabeth no contestó. En lugar de eso, añadió un tercer punto a su lista: buscar un nuevo apartamento. Se levantó, se dirigió al dormitorio de Ana y abrió la puerta en silencio. Su hija dormía, abrazada a su viejo osito de peluche. A la luz de la luna que entraba por las cortinas, parecía tan pequeña e indefensa. Nadie volverá a hacerte daño, susurró Elizabeth. Te lo prometo. Volvió a la cocina y se sentó con su lista. Iba a ser una larga noche de planes y decisiones difíciles. Pero por primera vez en años, Elizabeth se sintió extrañamente lúcida. Sabía lo que tenía que hacer. El cuarto punto de la lista era el más difícil: preparar a Ana para el cambio. Escribió el quinto punto en mayúsculas: no dejar que Margaret vuelva a controlar nuestras vidas. El reloj de la pared marcaba la 1 de la madrugada, cuando Elizabeth oyó unos pasos suaves mientras Ana se asomaba a la puerta de la cocina, somnolienta y confusa. «Mamá, ¿qué haces levantada?» «Solo trabajando, cariño». Elizabeth cerró rápidamente el portátil. «¿Ha pasado algo?» «He tenido una pesadilla», se acercó Ana. «Que papá y la abuela me llevaban con ellos y te dejaban sola». Elizabeth sintió que el corazón se le apretaba de dolor y rabia. Incluso en sueños, su hija estaba preocupada por esta situación. «Ven aquí», abrazó a su hija. «Solo era un sueño. No dejaré que te vayas, te lo prometo. ¿De verdad?» Ana la miró con sus grandes ojos. «De verdad»,
dijo Elizabeth con firmeza. Ahora déjame que nos prepare un té con miel como hacíamos cuando eras pequeña, ¿te acuerdas? Ana sonrió débilmente. ¿Con canela? Por supuesto, con canela. Mientras el agua hervía, Elizabeth miró a su hija y pensó en todo lo que tendrían que pasar en los próximos meses. Pero sabía una cosa, nadie más haría que su hija se sintiera abandonada o no deseada. Sacó 2 tazas del armario, una azul para ella y otra rosa con gatos para Ana. Estas tazas habían formado parte de un juego que Margaret les había regalado en su boda. Una familia de verdad debe tener una vajilla bonita, dijo entonces. Ahora solo quedan estas 2 tazas de aquel juego. El resto las rompió Michael durante una de sus discusiones, cuando Elizabeth dijo por primera vez que su madre interfería demasiado en sus vidas. «Mamá», dijo Ana en voz baja mientras se sentaban a la mesa con sus tazas. «No hemos hecho nada malo, ¿verdad?» Elizabeth sintió un nudo en la garganta. «No, cariño, no hemos hecho nada malo. Entonces, ¿por qué se ha portado así, papá?» La pregunta flotaba en el aire, pesada y dolorosa. Elizabeth sabía que tenía que responder con sinceridad, pero de un modo que no destruyera por completo la imagen de su padre a los ojos de su hija. «A veces los adultos hacen estupideces», dijo finalmente, «aunque quieran a sus hijos». «¿Cómo está Catherine, de nuestra clase?», preguntó Ana. Su padre también se fue, y luego volvió con una nueva esposa. A Elizabeth casi se le cae la taza. Por supuesto, Ana lo entendió. Los niños siempre entienden más de lo que creemos. «Papá y yo hablaremos cuando vuelva», dijo ella, intentando que su voz sonara segura. «Pero ahora, lo más importante es que sepas que siempre estaré a tu lado». Ana asintió y bebió un sorbo de té. Le quedaba un rastro de miel en el labio superior y por un momento volvió a parecer muy pequeña, igual que cuando probó la bebida por primera vez. Cuando Ana por fin se durmió, Elizabeth estaba sentada en la cocina con una taza de café bien frío. El reloj de pared marcaba inexorablemente las 2 de la madrugada. El silencio del apartamento vacío era duro para sus oídos, y los recuerdos que había intentado reprimir durante tanto tiempo empezaron a aflorar uno a uno. Su primer encuentro con Margaret. Un restaurante en el centro de la ciudad, manteles caros, copas de cristal. Michael estaba tan orgulloso de presentar por fin a su prometida a su madre. «Ah, ¿así que trabajas?» Margaret dejó el menú y la miró con fijeza. «Qué interesante. ¿Y qué hay de una familia? ¿Entran los niños en tus planes?», contestó Elizabeth con sinceridad. «Por supuesto. Michael y yo queremos tener 2 o 3 hijos». Margaret sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «¿2 o 3? ¿Y cómo piensas compaginarlo con tu carrera?» Michael guardó silencio. Incluso entonces debería haberse puesto de su parte, pero no lo hizo. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía, con solo algunas ventanas iluminadas, luces solitarias como sus pensamientos en medio de la noche. Sacó una vieja caja de fotos de un cajón, el que normalmente intentaba no tocar. Fotos de boda, ella con un vestido blanco, feliz y confiada en el futuro. Michael mirándola con amor. Y Margaret, de pie a su lado, cogiendo la mano de su hijo, un gesto que entonces parecía ternura maternal, pero que ahora ha adquirido un significado completamente distinto. «Deberías vivir más cerca de mí», me dijo Margaret un mes después de la boda. «Conozco una casa preciosa en nuestro barrio. ¿Por qué necesitas este apartamento en el centro?» No se mudaron, pero fue la primera de muchas batallas. Margaret venía sin avisar, daba consejos que nadie pedía, criticaba cada decisión que tomaba Elizabeth. La siguiente foto es del cumpleaños de Michael, hace 3 años. Margaret organizó una fiesta en su casa e invitó a todos sus amigos. Elizabeth llegaba tarde al trabajo ese día, una presentación importante que no se podía reprogramar. «¿Lo ves?», le dijo Margaret a su hijo, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Para ella, el trabajo es más importante que la familia.
Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y entonces nació Ana. Elizabeth sonrió al mirar la foto de su hija recién nacida. Un pequeño bulto en una manta rosa, tan precioso, tan bienvenido. «Vas a coger la baja por maternidad, ¿verdad?», preguntó entonces Margaret. «¿3 años enteros?» «Hemos decidido que volveré dentro de 6 meses», respondió Elizabeth. «Tenemos una niñera maravillosa y...» «¿Una niñera?». Margaret levantó las manos teatralmente. «¿Quieres que una extraña críe a tu hijo?». De nuevo la discusión. De nuevo Michael guardó silencio, manteniéndose al margen. Elizabeth hojeó las fotografías, y cada una llevaba su propia historia, su propio dolor. Las vacaciones familiares, en las que Margaret siempre se sentaba junto a su hijo, apartando a su nuera. Los cumpleaños de Ana, en los que su abuela intentaba atraer toda la atención hacia sí. «¿Mamá?». La voz somnolienta de Ana la hizo sobresaltarse. «¿Qué haces levantada? Solo mirando unas fotos viejas, cariño». Elizabeth se secó rápidamente las lágrimas que ni siquiera había notado. «¿Por qué estás despierta?». «He tenido un sueño». Ana se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué es esto?». Señaló una fotografía de los 3, Elizabeth, Michael y la pequeña Ana, junto a un árbol de Navidad. «Esta es tu primera Navidad», dijo Elizabeth. «Solo tenías 4 meses. ¿Por qué no está la abuela en la foto?». Elizabeth recordó aquel día. Margaret se había ofendido porque habían decidido celebrarlo en su casa en lugar de en la suya. Aquel año lo celebró por separado. Ana hizo otra foto. «¿Qué es esta?». Era el cumpleaños de Ana. Cumplía 5 años. Margaret estaba de pie junto a la tarta, apartando a Elizabeth. «Tu cumpleaños», dijo Elizabeth. «¿Te acuerdas de aquella tarta enorme?». «Recuerdo que la abuela decía que no sabías organizar una fiesta», dijo Ana de repente. «En aquel momento no lo entendí, pero...». Elizabeth sintió que se le apretaba el corazón. Ya entonces, 5 años atrás, su hija se había dado cuenta de todo. A veces los adultos dicen estupideces, sobre todo cuando... ¿Cuándo qué, mamá? Cuando quieren controlar demasiado a los demás. Ana asintió con una sorprendente discreción para su edad. ¿Cómo la abuela controlando a papá? Elizabeth se quedó helada. Su hija de 12 años acababa de describir en una sola pregunta el problema con el que llevaba luchando 15 años. «Es complicado, cariño. Es muy difícil». «Pero no está bien, ¿verdad?», insistió Ana. «Lo que hicieron fue irse y dejarme. Es por la abuela, ¿no?». Elizabeth abrazó a su hija. «En parte, pero tu padre también tomó una decisión, una mala elección», dijo Ana en voz baja. «Sí», Elizabeth estuvo de acuerdo. «Una mala elección». Siguieron mirando las fotos, cada una de las cuales abría una nueva página de su historia familiar. Margaret insistió en que fuera a un colegio privado, a pesar de que Elizabeth quería enviar a su hija a un colegio público con un gran programa de arte. «No quieres que tu hija se relacione con cualquiera», dijo entonces Margaret. Y de nuevo, Michael se puso de su parte. Una foto de las vacaciones del año pasado, la única en la que los 3 fueron sin Margaret. Elizabeth recordó cuántos reproches habían oído a su regreso. «¿Cómo no pudiste llevarme contigo?», había gritado Margaret. «Soy tu madre, no piensas en mí para nada». De nuevo, Michael cedió, prometiendo que la próxima vez irían juntos. Elizabeth miró el reloj. Eran casi las 4 de la madrugada. Ana debería haberse dormido hacía rato. «Vamos, cariño, tienes que descansar». «¿Puedo quedarme contigo un rato más?», preguntó Ana. Me temo que voy a tener otra pesadilla». Elizabeth abrazó a su hija. «Claro que puedes. ¿Quieres un poco de chocolate caliente?». Ana asintió y entraron juntas en la cocina. Mientras el agua hervía, Elizabeth miró a su hija y pensó en todas las veces que se había comprometido, cuando se había callado para mantener la paz en la familia. Ya era suficiente. Sacó su cuaderno y empezó a escribir. Cada caso, cada situación en la que Margaret se había pasado de la raya.
La lista era larga, demasiado larga. Intentó poner a Ana en mi contra cuando llegué tarde al trabajo. Le dijo a Michael que una buena esposa no debería trabajar a tiempo completo. Venía sin avisar y criticaba mi forma de llevar la casa. Trataba de cambiar todos nuestros planes familiares para adaptarse a ella. Constantemente le decía a Michael que era demasiado blando conmigo. Y ahora, el último punto, el más aterrador. Convenció a mi hijo para que dejara a su hijo de 12 años solo en casa para un viaje familiar. ¿Mamá? La voz de Ana la sacó de sus pensamientos. ¿Sobre qué estás escribiendo? Elizabeth cerró el cuaderno. Solo algunas cosas importantes para recordar. ¿Es por papá y la abuela? Sí, querida. A veces es necesario escribirlo todo para comprender mejor la situación. Ana dio un sorbo a su cacao y de repente dijo: «Sabes, cuando se iban, oí a la abuela decirle a papá que no le merecías, que nunca fuiste lo bastante buena para su familia». Elizabeth sintió que le temblaban las manos. «¿Y qué dijo papá?» «Nada», dijo Ana en voz baja. Se limitó a subir al coche. Elizabeth también escribió eso. Cada palabra, cada acción importaba ahora. «¿Mamá?» Ana dejó la taza vacía. ¿Qué va a pasar ahora? Elizabeth miró a su hija, tan pequeña, tan sabia, tan fuerte. No lo sé exactamente, querida, pero sé una cosa, estaremos juntas, y nadie volverá a hacernos sentir inferiores o no deseadas. Ana asintió y se apoyó en su madre. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Permanecieron sentadas largo rato, abrazadas en el silencio de la cocina nocturna. Empezaba a amanecer al otro lado de la ventana, y los primeros rayos del sol iluminaban un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo que escribirían ellas mismas, sin la interferencia de Margaret. Elizabeth sabía que se avecinaban tiempos difíciles. Hablar con Michael, posiblemente divorciarse, luchar por la custodia de su hija. Pero por primera vez en años se sintió extrañamente confiada. Ya no sería una víctima. Lucharía por sí misma, por su hija, por su derecho a ser feliz. Cogió el teléfono y bloqueó el número de Margaret. Luego abrió un mensaje de Michael. «Espero que te hayas calmado. Hablaremos cuando volvamos». «Sí», pensó Elizabeth, «lo haremos, pero esta vez será diferente». Miró la cara somnolienta de su hija y añadió otro punto a su lista. «Enséñale a Ana que el amor verdadero no exige sacrificios ni humillaciones». Esta sería su nueva historia, una historia de fuerza, dignidad y verdadero amor maternal. La mañana comenzó con una llamada de la señora Thompson. Elizabeth estaba preparando el desayuno para Ana cuando oyó la voz familiar de su vecina. «Elizabeth, querida, ¿cómo estás? No he podido dormir en toda la noche pensando en ti». Elizabeth sostuvo el teléfono con el hombro mientras daba la vuelta a las tortitas en la sartén. «Gracias por preocuparte. Estamos intentando mantener la calma. ¿Sabes?» La voz de la señora Thompson se hizo más tranquila. «Hay algo que llevo mucho tiempo queriendo contarte. El día que se fueron». Elizabeth se quedó paralizada, con la espátula en la mano. «¿Qué?» «Los vi cargando cosas en el coche. Había algo extraño en la cantidad de equipaje que llevaban. Demasiado para un viaje de una semana». Elizabeth sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Qué quieres decir? No eran solo maletas de viaje. Vi que Margaret llevaba algunos papeles, documentos, y Elizabeth». La señora Thompson hizo una pausa. La oí hablar por teléfono en el aparcamiento, algo sobre una reunión con un abogado. La tortita de la sartén empezó a arder, pero Elizabeth ni siquiera se dio cuenta. «¿Un abogado?», le tembló la voz. «¿Estás segura?» «Totalmente. Y una cosa más». La señora Thompson dudaba claramente. «Vi a Michael hablando con alguien por teléfono antes de irse. Dijo algo así como: «Todo está listo, nos reuniremos allí como acordamos». Elizabeth sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies.
Apagó la estufa mecánicamente y se sentó en una silla. ¿Mamá? La voz de Ana la sacó de su aturdimiento. ¿Ocurre algo? No, cariño, todo va bien, intentó sonreír Elizabeth. Solo estoy hablando con la señora Thompson. Ana miró la tortita quemada y frunció el ceño. Tú nunca quemas las tortitas, señora Thompson. Elizabeth retomó la conversación telefónica. Gracias. Yo tengo que pensármelo. Después del desayuno, tras mandar a Ana a hacer los deberes, Elizabeth se sentó ante el ordenador. Le temblaban las manos al teclear «Detective privado» en el cuadro de búsqueda. Una hora más tarde, estaba sentada en un pequeño despacho de la tercera planta de un viejo edificio del centro de la ciudad. El cartel de la puerta rezaba: Robert Davis, investigaciones privadas. Entonces, un hombre de mediana edad y penetrantes ojos grises la miró con atención. Cuéntemelo todo desde el principio. Elizabeth respiró hondo. Mi marido y su madre se fueron a un supuesto viaje familiar, dejando a mi hija de 12 años sola en casa, pero sospecho que no se trata solo de un viaje. El detective se reclinó en su silla. ¿Qué le hace pensar eso? Elizabeth le habló de la llamada de la señora Thompson, de los documentos, de la conversación con el abogado. Con cada palabra que decía, sentía que sus sospechas se hacían cada vez más reales. Se llevaron demasiadas cosas, terminó. Y estas conversaciones, me temo que están planeando algo. Robert Davis asintió. Por lo general, la intuición es correcta, sobre todo cuando se trata de asuntos familiares. ¿Puede averiguar qué traman? El detective sacó un cuaderno. Deme toda la información. ¿A dónde fueron exactamente? ¿Qué lugares podrían haber visitado? ¿Quién más podría estar implicado? Elizabeth empezó a contarle todo lo que sabía. El lago Michigan, el hotel favorito de Margaret, sus viejos amigos de la zona, y una cosa más, dudó. Mi suegra siempre ha estado en contra de mi trabajo, en contra de que no me quede en casa. Últimamente ha sido especialmente insistente con sus consejos. Robert tomó algunas notas más. ¿Sospechas que podría estar animando a tu marido a divorciarse? Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No lo sé, pero algo está pasando, algo malo. Bien, el detective cerró su cuaderno. Hoy empezaré a trabajar, pero tienes que estar preparada para lo que podamos encontrar. Elizabeth asintió. Llevo mucho tiempo preparada para lo peor. Solo quiero saber la verdad. De camino a casa, pensó en todos los años que había pasado intentando ser la nuera perfecta. ¿Cómo había soportado las constantes interferencias de Margaret, sus críticas, sus manipulaciones? El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. ¿Cómo está Ana? ¿Está bien? Elizabeth sonrió amargamente. Ahora se acordaba de su hija. Estoy bien, contestó brevemente. En casa, Ana estaba sentada en sus clases. Al ver a su madre, levantó la vista. ¿Dónde has estado? Tenía cosas que hacer, querida. Pareces preocupada. Elizabeth miró a su hija, tan observadora, tan sensible. ¿Qué le ocurriría si se confirmaban sus sospechas? No pasa nada, dijo, abrazando a Ana. Son cosas de adultos. Aquella noche, Elizabeth no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en las palabras del detective, en los documentos que Margaret tenía en sus manos, en el extraño comportamiento de Michael. Algo le decía que aquello no era más que el principio. A la mañana siguiente, Robert Davis llamó. Tenemos los primeros resultados. Su suegra se reunió con un abogado la semana pasada. Y no un abogado cualquiera, sino un especialista en derecho de familia. A Elizabeth se le encogió el corazón. ¿Qué más? No consiguieron habitación en el hotel que usted dijo. Están en otra ciudad, más cerca de la frontera estatal. Y el detective hizo una pausa. Había otra habitación reservada allí. ¿A qué se refiere? A nombre de alguien llamada Christine Parker. También es abogada.
Elizabeth se sentó y sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Dos abogados? Y una cosa más. La voz del detective se volvió más seria. Hemos comprobado las transacciones bancarias de su marido durante el último mes. Hubo transferencias significativas a la cuenta del bufete de abogados. Dios, susurró Elizabeth, están planeando, quieren, parece que están preparando una acción legal seria, probablemente sobre la custodia del niño. Elizabeth sintió que el pánico empezaba a apoderarse de ella. ¿Pero cómo? ¿La han dejado sola? ¿Cómo han podido...? Por desgracia, la interrumpió el detective. A veces esas acciones pueden formar parte de un plan, crear una situación, provocar una reacción y utilizarla contra mí, terminó Elizabeth. Dios, estaba tan ciega. No te culpes. Lo principal ahora es actuar con rapidez y prudencia. Tengo contactos de buenos abogados. Sí, por favor, necesito toda la ayuda posible. Después de la conversación, Elizabeth permaneció sentada mirando por la ventana durante largo rato. Todo se unía en una sola imagen. Los viajes repentinos, los documentos y el extraño comportamiento de Michael. Sacó el teléfono y marcó el número de su amiga Catherine. Hola, necesito tu consejo. ¿Trabajas con documentos de custodia? ¿Elizabeth? La voz de Catherine se tornó preocupada. ¿Qué ocurre? Creo que mi marido y su madre planean quitarme a Ana. Silencio en el teléfono, entonces, cuéntamelo todo. Elizabeth habló durante largo rato, recordando cada detalle, cada señal de alarma que antes había ignorado. Catherine escuchó en silencio, solo interrumpiendo de vez en cuando con preguntas aclaratorias. Sí, dijo por fin. Parece que se están preparando para un juicio por la custodia, pero tienen un punto débil. ¿Cuál? Dejaron al niño solo. Eso es un delito grave, y tiene un testigo, S.R.A. Thompson. Elizabeth sintió un rayo de esperanza en el pecho. ¿Esto podría ayudar? Esta podría ser la clave. Pero tenemos que actuar con rapidez. ¿Puedo recomendarle un abogado? Sí, por favor. Y una cosa más, Elizabeth. La voz de Catherine se volvió más seria. Tienes que empezar a reunir pruebas. Cualquier cosa que pueda demostrar que eres una buena madre. Expedientes escolares de Ana, historiales médicos, fotografías. Empezaré ahora mismo. Tras la conversación, Elizabeth se sentó frente al ordenador. Creó una nueva carpeta y empezó a escanear todos los documentos importantes, los boletines de notas de Ana, los certificados de la escuela de música, las fotos de los actos escolares. De repente sonó el timbre. La señora Thompson estaba en el umbral. Elizabeth, acabo de recibir una extraña llamada. ¿De quién? De Margaret. Quería saber si había notado algo inapropiado en tu comportamiento. Elizabeth sintió que le subía la rabia por dentro. ¿Y qué le dijiste? Le dije que lo único inapropiado que noté fue cómo dejaron sola a la niña, y que lo había anotado todo, la fecha, la hora, las conversaciones que oí. Elizabeth abrazó a la anciana. Gracias. No me lo agradezcas, la señora Thompson le palmeó el hombro. Es que no soporto la injusticia. ¿Y sabe una cosa? Tengo toda esta información en mi diario, cada día, cada conversación. Elizabeth sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No tienes idea de lo importante que es esto. Sí que lo sé, querida, y estoy de tu parte. Aquella noche, cuando Ana ya dormía, Elizabeth se sentó en su despacho, rodeada de papeles y documentos. Junto a ella había una lista de abogados recomendados por Catherine. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Volveremos dentro de 2 días. Tenemos que hablar seriamente. Sí, pensó Elizabeth. La lluvia golpeaba las ventanas cuando Elizabeth entró en el despacho del investigador privado Robert Davis. Un grueso legajo de documentos yacía sobre el escritorio frente a él. Siéntate, le dijo, mirándola atentamente. Tengo información que le interesará. Elizabeth se hundió en la silla, intentando calmar el temblor de sus manos. ¿Qué has encontrado?
Davis abrió la carpeta. Empecemos por el principio. Su marido y su madre se alojaron en un hotel junto al lago Michigan, pero eso es solo una parte de la historia. Sacó algunas fotografías y las colocó delante de Elizabeth. La primera era de Michael saliendo de un edificio de oficinas. «Esta fue tomada ayer», explicó el detective. «Es el despacho del bufete Parker & Partners. Están especializados en derecho de familia y custodia». Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Quién es?». Señaló a la mujer que estaba junto a Michael en la siguiente foto. «Es Christine Parker», respondió Davis. «Es la abogada principal del bufete. Pero eso no es lo más interesante». Sacó otra fotografía. En ella aparecía Margaret sentada en un restaurante con una mujer joven. «¿Quién es?», le tembló la voz a Elizabeth. «Es Wendy Miller», hizo una pausa el detective. «Trabaja en protección de menores». Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Protección infantil? ¿Pero por qué? «Están intentando montar un caso contra ti», dijo Davis en voz baja. «Y parece que llevan mucho tiempo planeándolo». Abrió una carpeta de documentos. En los últimos 3 meses, su marido ha retirado importantes cantidades de su cuenta conjunta. La mayor parte del dinero se destinó a pagar los honorarios de los abogados. Pero, ¿cómo? Elizabeth trató de ordenar sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? Davis sacó otro documento. «Mira esto. Margaret empezó a consultar a los abogados hace 6 meses. Ha estado recopilando información sobre tus viajes de trabajo, ausencias, retrasos en el trabajo». «Oh, Dios», susurró Elizabeth. «¿Van a usar esto contra mí? ¿Mi trabajo? Eso parece. Pero hay algo más». Le mostró una fotografía de Michael saliendo del restaurante con una mujer. «Esta fue tomada hace 2 días», dijo el detective. «Se llama Rachel Woods. Ella es...». «Sé quién es», interrumpió Elizabeth. «Trabaja para la empresa de Michael. Es su ayudante». «Ya no», dijo Davis en voz baja. Llevaban meses juntos. Elizabeth sintió que se le caía el suelo encima. «¿Qué? Tengo pruebas de sus encuentros, de sus comidas juntos». El detective le enseñó algunas fotos más. «Y parece que Margaret lo sabe. De hecho, ella mantiene esta relación». Elizabeth miró las fotos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Michael y Rachel juntos en un restaurante, en un parque, en la puerta de un hotel. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Davis sacó otro documento. «Porque Rachel está embarazada. Embarazada de 2 meses». Elizabeth sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Y Margaret lo sabe? No solo lo sabe. El detective le mostró otra fotografía. Mostraba a Margaret abrazando a Rachel a la entrada del centro médico. Les está ayudando, lo está planeando todo. ¿Planear qué? El divorcio, la custodia de Anna, suspiró Davis. Quieren presentarte como una madre demasiado ocupada con su carrera para cuidar de su hija, y a Rachel van a presentarla como la perfecta madre primeriza, ama de casa. Elizabeth se cubrió la cara con las manos. Dios, estaba tan ciega. No estaba ciega, dijo Davis suavemente. Lo mantuvieron todo en secreto, pero ahora tenemos pruebas. Y una cosa más, sacó una grabadora. Mi empleado grabó la conversación de Margaret con el abogado. Escucha, pulsó el botón y la voz de Margaret llenó la habitación. Tenemos que actuar con rapidez. Cuando Rachel dé a luz será más difícil. Elizabeth tiene demasiados derechos como madre de Anna. Tenemos que demostrar que no está capacitada para criar a la niña. La voz del abogado. No será fácil. Ella tiene una buena reputación, un trabajo estable. Por eso organizamos este viaje, respondió Margaret. Dejar a la niña sola. Cuando Elizabeth se entere y empiece a actuar emocionalmente, lo explotaremos. Le demostraremos que es inestable. Elizabeth sintió que la ira se mezclaba con el dolor. ¿Planearon todo esto, incluso dejar sola a Anna? Sí,
asintió Davis. Estaban esperando que montaras una escena, que amenazaras. Pero fuiste inteligente al contratarme en lugar de actuar emocionalmente. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos pruebas de su conspiración, pruebas de que crearon deliberadamente una situación que podía poner en peligro la seguridad del niño. Esto influirá mucho en cualquier decisión del tribunal sobre la custodia. Elizabeth respiró hondo. Voy a necesitar copias de todos estos documentos. Por supuesto, la detective empezó a doblar los papeles. Y una cosa más. Debes saber que tienen previsto regresar mañana. ¿Mañana? Elizabeth sintió que el corazón se le aceleraba. Pero dijeron que 4 días después. Cambiaron de planes cuando se enteraron de que habías contratado a un detective. Alguien les avisó. ¿Quién? Estamos en ello. Pero ahora mismo es más importante preparar su regreso. Elizabeth asintió. ¿Qué me aconsejas? No demuestres que lo sabes todo, que piensen que su plan funciona. Mientras tanto, sacó una tarjeta de visita. Son los datos de contacto de la mejor abogada de familia de la ciudad. Ya conoce tu situación y está disponible para reunirse contigo hoy mismo. Elizabeth cogió la tarjeta con manos temblorosas. Gracias, por todo. No me des las gracias. Davis la miró a los ojos. Prepárate para la batalla. No se detendrán fácilmente. De camino a casa, Elizabeth no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido. Rachel había visto a esa mujer varias veces en fiestas de empresa, joven, atractiva, siempre sonriente y embarazada del hijo de su marido. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Vamos a volver mañana. Tenemos que hablar. Elizabeth sonrió amargamente. Oh, sí, tienen que hablar, pero no de la forma que él había planeado. En casa, Ana estaba sentada en sus clases. Cuando vio a su madre, levantó la vista. «Estás pálida. ¿Te ha pasado algo?» «Todo va bien, querida», intentó sonreír Elizabeth. «Solo estoy cansada». «Ha llamado papá», dijo de pronto Ana. «Dijo que volvían mañana y que te echaba mucho de menos». Elizabeth sintió que se le apretaba el corazón. «¿Y qué le dijiste?» «Que era raro», se encogió de hombros Ana. «Si me echaba de menos, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó?» «Porque tiene otra familia con la que sueña», pensó Elizabeth, pero lo dijo en voz alta. «A veces los adultos hacen cosas raras, querida. ¿Sabes?» Ana cerró su libro de texto. «He oído a la abuela hablar de alguien llamada Rachel. ¿Quién es?» Elizabeth se quedó helada. «¿Cuándo lo has oído?» «Ana, antes de que se fueran. La abuela le decía a papá que Rachel sería una madre estupenda, pero tú eres mi madre». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó y abrazó a su hija con fuerza. «Sí, cariño, soy tu madre. Siempre lo seré. Algo malo está pasando, ¿verdad?» Ana la miró a los ojos. «Por eso estás tan triste. Todo saldrá bien». Elizabeth acarició la cabeza de su hija. «Te lo prometo». Aquella noche, cuando Ana se durmió, Elizabeth sacó todos los documentos que había recibido del detective. Fotos, registros telefónicos, extractos bancarios. Todo apuntaba a una conspiración cuidadosamente planeada. Abrió el portátil y escribió una carta a su abogado, adjuntando todas las pruebas. Luego otra a su jefe, explicándole la situación y pidiéndole permiso. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Margaret. «Espero que estés preparada para una conversación seria. Michael ha estado pensando mucho en tu futuro». «Oh, sí», pensó Elizabeth. «Estoy preparada, pero no para la conversación que estás planeando». Se acercó a la ventana. La lluvia seguía tamborileando sobre el cristal, pero ahora parecía simbólica, como si la naturaleza llorara el fin de su matrimonio. 15 años de vida, esperanzas y sueños destruidos por la codicia y el egoísmo. Pero ella estaba segura de una cosa: no permitiría que se llevaran a Ana, no permitiría que destruyeran la vida de su hija en aras de sus planes.
Sacó su diario y empezó a escribir cada detalle, cada recuerdo de cómo Margaret había interferido en sus vidas, cómo había manipulado a Michael, cómo había destruido poco a poco a su familia. Mañana, escribió al final, un nuevo capítulo de nuestras vidas comenzará, y esta vez estaré preparada. Luego fue a la habitación de Ana y abrió la puerta en silencio. Su hija dormía abrazada a su osito de peluche favorito. A la luz de la luna, su rostro parecía tan sereno, tan tranquilo. «Nadie destruirá tu paz», susurró Elizabeth. «Nadie». Volvió a su despacho y empezó a prepararse para el día siguiente. Elizabeth oyó girar la llave en la cerradura y se quedó paralizada en medio del salón. Estaba oscureciendo y el reloj marcaba las 5 de la tarde. Ana estaba sentada en su habitación, haciendo los deberes. Habían acordado de antemano que no saldría hasta que su madre la llamara. La puerta se abrió y Michael apareció en el umbral. Detrás de él estaba Margaret, con unos paquetes en la mano. «Hola», dijo Michael, intentando que su voz sonara informal. «Hemos vuelto». Elizabeth permaneció inmóvil, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Ya veo». Margaret pasó junto a su hijo. «Oh, Elizabeth, querida, no tienes ni idea de lo mucho que...» «No», la interrumpió Elizabeth bruscamente. «No finjas que todo es normal». Michael cerró rápidamente la puerta. «No montemos una escena». «¿Escenas?» Elizabeth sintió que la ira le hervía en el pecho. «¿Has dejado sola a nuestra hija de 12 años y me hablas de escenas?» «Ana ya es mayorcita», intervino Margaret. «Y la señora Thompson estaba allí». «Cállate». La voz de Elizabeth sonó con furia. «Cállate, Margaret. Lo sé todo». Michael se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Celo de Rachel», dijo Elizabeth, viendo cómo palidecía el rostro de su marido. «Celo del bebé y celo de tus planes para la custodia de Ana». Margaret se enderezó. «¿Nos has estado siguiendo? Y has dejado sola a mi hija para manipularme», replicó Elizabeth. «¿Qué es peor?» Michael dio un paso adelante. «Escucha, quería decirte...» «¿Cuándo?», lo interrumpió Elizabeth. «¿Cuándo ibas a decirme que ibas a tener un hijo con otra mujer? Que llevabas meses engañándome, que tu madre te ayudó a ocultarlo». «No te atrevas a culpar a mi hijo», gritó Margarita. «Si hubieras sido mejor esposa...» «Mamá, ya basta». Michael levantó la mano. «Déjame hacerlo a mí». Se volvió hacia Elizabeth. No quería llegar a esto, pero con Rachel simplemente ocurrió. ¿Simplemente ocurrió? Elizabeth sonrió con amargura. ¿Y las reuniones con los abogados también ocurrieron sin más? Michael se estremeció. ¿De dónde? No importa de dónde vine. Lo que importa es que conozco tu plan. ¿Cómo querías utilizar mi reacción a tu marcha en mi contra? Margaret dio un paso adelante. Solo queremos lo mejor para Ana. ¿Qué es lo mejor para Ana? Elizabeth se rió, pero su risa no era alegre. ¿Por eso la habéis dejado sola? ¿Por eso pensáis alejarla de su madre? No vamos a llevárnosla, se apresuró a decir Michael. Solo queremos la custodia compartida. ¿Contigo y tu nueva familia? Elizabeth negó con la cabeza. ¿Con una mujer que había aceptado salir con un hombre casado? «No te atrevas a hablar de Rachel», exclamó Margaret. «Es una chica maravillosa que se quedó embarazada de mi marido», terminó Elizabeth. «¿Y ahora quieres que mi hija viva contigo? ¿Con la mujer que destruyó nuestra familia?» Michael se pasó la mano por la cara. «No es así. A Rachel le encantan los niños. Será estupenda». «Ni siquiera termines esa frase», lo interrumpió Elizabeth. «No te atrevas a hablar de la clase de madre que será para mi hijo». La habitación se quedó en silencio. Margaret dejó las maletas en el suelo y cruzó los brazos sobre el pecho. «Siempre has sido egoísta, Elizabeth. Siempre has pensado solo en ti y en tu carrera. Y tú siempre has sido una manipuladora, Margaret», replicó Elizabeth con calma. «Siempre has intentado controlar la vida de tu hijo, y ahora has conseguido tu objetivo.
Has encontrado el sustituto perfecto para mí. No hables así de mi madre, dijo Michael, pero su voz sonaba insegura. ¿Por qué? ¿Porque es verdad? Elizabeth lo miró a los ojos. Dime, Michael, ¿fue idea tuya dejar sola a Anna o también fue idea de tu madre? Michael apartó la mirada y eso fue respuesta suficiente. Me lo imaginaba, Elizabeth negó con la cabeza. Sabes, durante años he intentado entender por qué siempre te pones de su parte, por qué dejas que interfiera en nuestras vidas, pero ahora entiendo que simplemente eres débil. No te atrevas, empezó Margaret, pero Elizabeth levantó la mano. No, ahora me escucharás. Durante 15 años he soportado tus manipulaciones, 15 años intentando ser una buena esposa y nuera, pero ya estoy harta. Sacó un sobre del bolsillo. Esto es de mi abogado. Aquí están todas las pruebas de tu fraude. Reuniones con abogados, transferencias bancarias, fotografías y, lo más importante, pruebas de que creaste deliberadamente una situación que amenazaba la seguridad de la niña. Michael se puso pálido. ¿Qué quieres decir? Tus conversaciones están grabadas, dijo Elizabeth con calma, sobre cómo planeabas explotar mi reacción al dejar sola a Anna, de cómo querías demostrar que yo era Bam. Margaret dio un paso atrás. ¿Vas de farol? ¿Lo estoy? Elizabeth sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Margaret, hablando de su plan, llenó la habitación. Michael se hundió en una silla. «Dios mío, mamá, ¿qué has hecho? Lo he hecho por ti», exclamó Margaret. «Para que por fin pudieras ser feliz con una mujer normal». ¿Normal? Elizabeth negó con la cabeza. ¿Una mujer que ha aceptado seguirte el juego sucio? Rachel me quiere, dijo Michael en voz baja. Puede, replicó Elizabeth, pero también aceptó ayudarte a quitarle la niña a su madre. Eso dice algo, ¿no? Margaret se enderezó de repente. No puedes demostrar nada. Tenemos los mejores abogados. Yo también tengo un buen abogado, interrumpió Elizabeth. Y tengo pruebas de que pusiste deliberadamente en peligro a la niña en aras de tus propios planes. ¿Qué crees que dirá el juez? Michael levantó la vista. ¿Qué quieres? Quiero la custodia total de Anna, dijo Elizabeth con firmeza. Y quiero que los dos, tú y tu madre, os mantengáis alejados de nosotros. No puedes, empezó Margaret, pero Michael la interrumpió. Mamá, cállate, miró a Elizabeth. Sigo siendo su padre. Sí, Elizabeth asintió, y por eso tienes derecho a verla, pero solo bajo supervisión y sin la presencia de tu madre ni de Rachel. Eso no es justo, exclamó Margaret. ¿No es justo? Elizabeth se volvió hacia ella. No es justo manipular a tu propio hijo. No es justo utilizar a un niño como arma. No es justo. De repente, la puerta de la habitación de Anna se abrió. Estaba en el umbral, pálida y seria. Lo he oído todo. Michael se levantó de un salto. Cariño, no me llames así, dijo Anna bruscamente. Tú me has dejado sola. ¿Y vas a tener otro hijo? Margaret dio un paso hacia su nieta. Anna, querida, solo queríamos... Ya he oído lo que queríais, la interrumpió Anna. Queríais alejarme de mi madre. Queríais utilizar contra ella el hecho de que me habíais abandonado. Elizabeth sintió que el corazón se le apretaba de dolor por su hija. No necesitabas oír eso, cariño. Anna se acercó y cogió la mano de su madre. Ahora sé la verdad, y no quiero vivir con ellos. No quiero ver a esta Rachel. Michael dio un paso hacia su hija. No lo entiendes. Lo entiendo todo. Anna lo miró con dolor y rabia. Los elegiste a ellos antes que a nosotros. ¿Y sabes qué? Yo también hice mi elección. Apretó con más fuerza la mano de su madre. Me quedo con mi madre. Margaret levantó las manos. Eres solo una niña. No puedes... Sí puedo, dijo Anna con firmeza. Y se lo diré al juez. Le contaré cómo me abandonaste, cómo planeabas utilizar esto contra mamá. Michael bajó la cabeza. No quería que acabara así. Pero así fue,
dijo Elizabeth en voz baja. Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Se volvió hacia Ana. Vamos, querida, tenemos que recoger tus cosas. ¿Qué? Michael levantó la vista. ¿A dónde vais? Nos mudamos, respondió Elizabeth. Ya he encontrado un piso nuevo, lejos de vosotros dos. No puedes irte así como así, exclamó Margaret. Sí, puedo, dijo Elizabeth con calma. ¿Y sabes qué? Por primera vez en 15 años siento que estoy haciendo lo correcto. Se volvió hacia Michael. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio y la custodia. Mientras tanto, vete. Michael se levantó. Elizabeth, no. Ella levantó la mano. No digas nada más. Vete de una vez. Miró a Ana. Te quiero de todos modos, cariño. Ana se dio la vuelta. Ya no estoy segura de quererte. 6 meses pasaron como un día. Elizabeth se asomó a la ventana de su nuevo apartamento y contempló la ciudad despierta. El sol de la mañana brillaba en lo alto de los edificios y todo parecía tan tranquilo, tan en calma. ¡Mamá! Llegó la voz de Ana desde la cocina. ¡Las tortitas están listas! Elizabeth sonrió y se apartó de la ventana. Su nueva cocina era más pequeña que la anterior, pero más acogedora. Ana estaba de pie junto a los fogones, mostrando orgullosa un plato de tortitas perfectamente fritas. «Tiene muy buena pinta, cariño», dijo Elizabeth, abrazando a su hija. «Te estás convirtiendo en toda una chef». «La señora Thompson me enseñó su receta secreta», sonrió Ana con orgullo. «Dice que lo cojo todo al vuelo». Elizabeth sintió que el corazón se le llenaba de calor. La señora Thompson se mudó al mismo barrio poco después que ellas y compró un pequeño apartamento cerca. «Sabes», dijo un día, «iba a mudarme de todos modos. Hay demasiados recuerdos en la vieja casa». Pero Elizabeth sabía la verdad. La anciana no quería dejarlas solas en la nueva ciudad. «¿Mamá?» La voz de Ana la devolvió a la realidad. «¿Has quedado hoy con los inversores?» «Sí, querida». Elizabeth se sentó a la mesa. «Hoy es un día importante para nuestro negocio». Después de todo lo ocurrido, Elizabeth decidió montar su propio negocio. Su experiencia en marketing y sus contactos empresariales la ayudaron a poner en marcha una agencia de consultoría. «Y hoy actúo en el concierto del colegio», me recuerda Ana. «Vendrás, ¿verdad?» «Claro que sí», sonrió Elizabeth. «No me lo perdería por nada del mundo». Ana asintió y de pronto se puso más seria. Papá llamó ayer. Elizabeth se puso tensa. ¿Qué quería? Dijo que tenía un hijo. Ana picoteó su tortita con el tenedor. Me preguntó si quería ver a mi hermano. Elizabeth eligió sus palabras con cuidado. ¿Y qué le dijiste? Que aún no estaba preparada. Ana levantó la mirada. ¿Te parece bien? Por supuesto, querida. Elizabeth cogió la mano de su hija. Tienes derecho a tener sentimientos. Los últimos 6 meses han sido difíciles. La batalla por la custodia, el divorcio, la mudanza, el nuevo colegio. Pero lo han superado, juntos. Elizabeth recordó la última vista judicial. Margaret estaba sentada con cara de piedra mientras el juez anunciaba la decisión de conceder la custodia completa. Michael llevaba de la mano a Rachel, que ya estaba en los últimos meses de embarazo. «Dadas todas las circunstancias del caso», dijo el juez, «especialmente el hecho de que usted creó deliberadamente una situación que amenazaba la seguridad del niño, el tribunal decide conceder la custodia completa a la madre». Margaret intentó decir algo, pero su abogado la detuvo. Habían perdido y todos lo sabían. Una llamada interrumpió los recuerdos de Elizabeth. «Hola, Catherine», dijo, reconociendo el número de su amiga. Elizabeth, la voz de Catherine, estaba excitada. «¿Has oído las noticias?» «¿Qué noticias?» «Margaret, ha tenido un accidente. Nada grave, pero...» Elizabeth se sintió extrañamente devastada. «¿Cuándo?» «Anoche. Iba de camino a casa de Rachel y Michael y tuvo una discusión con el taxista y... ¿Mamá?» Ana la miró con preocupación. «¿Qué pasó?» Elizabeth puso la mano sobre el teléfono.
La abuela Margaret ha tenido un accidente. Ana se quedó paralizada. ¿Está bien? Sí, querida, no es nada grave. Elizabeth retomó la conversación telefónica. Gracias por avisarme, Catherine. Después de la llamada, Ana y ella permanecieron sentadas en silencio. Finalmente, su hija dijo: «Sabes, sigo sin querer verla. No pasa nada», contestó Elizabeth. «Nadie te obliga». Terminaron de desayunar y empezaron a prepararse. Ana para ir al colegio, Elizabeth para una reunión con inversores. «No olvides las partituras para el concierto», le recordó Elizabeth. «Ya las tengo». Ana señaló la carpeta. «Sabes, la señorita Wilson me dijo que podría conseguir una beca para la escuela de música». «¿De verdad?» Elizabeth sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. «Es maravilloso, querida». «Sí», sonrió Ana. Dijo que tenía mucho talento. Elizabeth recordó cómo Margaret siempre había criticado las clases de música de Ana, calificándolas de pérdida de tiempo. Cómo insistía en que la niña debía centrarse en asignaturas por ella. «¿Mamá?» La voz de Ana interrumpió sus pensamientos. «¿Te encuentras bien?» «Sí, cariño», sonrió Elizabeth. «Solo estoy pensando en lo mucho que han cambiado las cosas. Para mejor», dijo Ana con firmeza. «Sí, para mejor. Salieron juntas de casa. El sol primaveral ya había salido más alto y la ciudad estaba llena de vida y movimiento. «Oh, casi se me olvida», dijo Ana de repente. «La señora Thompson nos ha invitado a cenar. Quiere probar una nueva receta de lasaña». Elizabeth sonrió. «Me parece estupendo». Llegaron al cruce donde sus caminos se bifurcaban. La escuela de Ana estaba en una dirección, la oficina de Elizabeth en la otra. «Buena suerte en el concierto, cariño», dijo Elizabeth abrazando a su hija. «Estaré en primera fila». «Gracias, mamá», le devolvió el abrazo. «Y suerte con tus inversores». Elizabeth vio a su hija caminar por la calle, esbelta, segura de sí misma, con la cabeza bien alta. Tan diferente de la niña asustada que había sido 6 meses antes. De camino a la oficina, Elizabeth pensó en todo lo que habían pasado. En las noches en vela en las que Ana lloraba echando de menos a su padre, en las difíciles conversaciones con los abogados, en los primeros días en un lugar nuevo, cuando todo le parecía extraño y desconocido. Pero lo superaron. Es más, se hicieron más fuertes. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «¿Puedo ir al concierto de Ana?» Elizabeth se detuvo y respiró hondo. Según la orden judicial, tenía derecho a ver a su hija una vez a la semana, pero solo si ella quería. «Pregúntaselo», respondió. «Es su decisión». Otro mensaje, esta vez de su socia. «Los inversores están aquí. Parecen interesados». Elizabeth sonrió y aceleró el paso. Su nueva empresa crecía más rápido de lo que esperaba. Resulta que muchas mujeres necesitan precisamente estos servicios: ayuda para desarrollar su propio negocio, apoyo en tiempos difíciles. Se encontró con Catherine en el vestíbulo del centro de negocios. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga, abrazándola. «Estoy bien», respondió Elizabeth. «Muy bien». Y era verdad. Por primera vez en años, se sentía realmente feliz, libre. «Sabes», dijo Catherine mientras subían en el ascensor, «has cambiado mucho en los últimos 6 meses. ¿Verdad que sí?» «Sí, he cambiado. Te has vuelto más fuerte, más segura de ti misma». Elizabeth pensó en ello, en cómo había tenido miedo de enfrentarse a Margaret, cómo había dejado que ella controlara sus vidas, cómo trató de ser la nuera Boudreaux, olvidándose de sí misma. «¿Sabes de lo que me di cuenta?», dijo. «Que la verdadera fuerza no consiste en aguantar todo para mantener las apariencias. La verdadera fuerza es la capacidad de decir basta y empezar de nuevo». Catherine le apretó la mano. «Y lo hicisteis». «Lo hicimos», corrigió Elizabeth. «Ana y yo». Las puertas del ascensor se abrieron y salieron al pasillo, iluminado por el sol de la mañana.
Tenían un gran día por delante, una reunión con los inversores, el concierto de Ana, la cena en casa de la señora Thompson. Pero Elizabeth ya no temía al futuro. Sabía que, pasara lo que pasara, saldrían adelante, porque ahora no eran solo madre e hija, eran un equipo fuerte que había pasado por pruebas y tribulaciones y se había hecho aún más fuerte. Antes de entrar en la sala de conferencias, Elizabeth consultó su teléfono por última vez. Un nuevo mensaje de Ana. «Te quiero, mamá. Eres la mejor». Elizabeth sonrió y respondió. «Yo también te quiero, cariño, más que a nada en el mundo». Luego se cuadró de hombros, levantó la cabeza y abrió la puerta. Un nuevo día, nuevas oportunidades, una nueva vida. Y eso era solo el principio.